Ya estamos aquí. Perfecto. Hola, Hola, ¿qué tal, Leo? ¿Cómo ¿cómo estamos? estás? Bien, bien, ¿cómo vas? Qué gusto. Lo mismo, hombre, placer es mío. Te veo un Sí, déjame poco acomodar. Sí, déjame desencuadrado. acomodar la cama. Sí, 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 lo sé. A ver si bajamos esto un poco acá. Por ahí mejor. Ahí mejor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va la cuarentena? Bueno, como todos, en casa, En casa, ¿no? tratando de estar, sí, tratando de estar tranquilo. Bueno, bien. Pero, ¿sabes? Estudiando mucho, aprovechando este tiempo para estudiar. Sí, la Es lo verdad que es un es, un buen tiempo para estudiar. Yo también estoy. La por el verdad me he dado momento. cuenta la cantidad de cosas que hay para estudiar y digo, me van a hacer falta 2 años de cuarentena para poder estudiarlo todo. Sí, 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 sí. Pero bueno, bien. Vamos a ver cómo va. Oye, nada, Leo, primero que nada, muchas gracias por aceptar la invitación. Qué bueno que estés por aquí compartiendo con todos nosotros, que ya llevamos varios días de live y la verdad que están teniendo muy buena acogida. La gente está bastante contenta, por lo menos eso me hacen llegar. Y nada, pues primero que nada, para quien no te conozca, una breve presentación de quién es Leo Otero. Bueno, pues igual, un gusto conocerte, un gusto. Gracias por invitarme. Bueno, básicamente, pues toda mi vida me he dedicado a la postproducción. Empecé a los 15 años en esto, así es que ya llevo un par de añitos trabajando en post, dedicado inicialmente, eh, como en Latinoamérica no llegaba tan fuerte en los sistemas de post, pues aquí empezaron a llegar y no había mucho contacto, entonces fuimos los primeros que tuvimos contacto como con esos primeros sistemas de Smoke, de Flint, de Flame, y aprendiendo un poco solos. Y entonces esa dinámica de estudio se volvió pues importante para poder empezar a cada vez querer aprender más y de una manera, usualmente me acordaba en estos días que en esos tiempos teníamos que, las compañías compraban los sistemas, teníamos que pedir que nos enviaran los manuales anticipados para leer, y entonces para cuando llegaba el equipo ya uno sabía cómo usarlo, que es diferente, o sea, es una manera diferente, digamos, de acercarse a la tecnología para empezar a hacer el trabajo. Empecé haciendo animación y ahí fue evolucionando hasta que terminé en finalización y color. Trabajé muchos años en publicidad, ahora trabajo mucho en contenido y publicidad también en 235, que es la empresa, la compañía que tenemos, con mi socio José Espinosa, que es el otro Ujú. colorista, y Adriana Ángel, que es la productora. Eh, es un laboratorio digital con especialidad en color, que es lo que hacemos más o menos. Y Qué ahora bueno, pues dedicado, o sea, dedicado 100% al color. qué bueno. Eh, Estuve hablando con Pablo, el diré de foto, me dijo que estabais haciendo, no sé si era una serie o una peli en Una HDR, serie, una serie, sí. ¿no? Eh, Me parecería muy interesante también poder hablar del HDR, de cómo es el proceso, de qué retos estás enfrentado con este nuevo sistema que cada vez está metiéndose más. No sé, explícanos un poquito cómo has vivido este proceso del HDR y cómo es. Si puedes Sí, bajar un poquito la cámara, que te veo un poquito cortado sí, todavía. a ver, por Ahí, ahí. eso es. Perfecto. Yo uso lo último en tecnología y para esto no. Déjame ver cómo Pero suele el pasar, de soporte. casa de herrero, cuchillo Sí, de sí, palo. sí. Déjame cómo acomodamos. Bueno, no sé si allí me ven mejor. Un poco mejor Mejor, ahí. sí. Bueno, vale. No, sí es, o sea, creo que sí es importante el tema del HDR. Creo que tenemos que hablar mucho de eso y sobre todo los que hemos tenido ya alguna experiencia, algún contacto. Eh, ya nosotros veníamos haciendo una primera serie, yo ya había hecho otra serie para Netflix en HDR, estoy haciendo esta con Pablo. Y bueno, realmente el acercamiento con HDR ha sido bien, bien diferente en cuanto a que la impresión inicial que tuve yo y que en general es lo que siento que tiene mucha gente en este momento es que no gusta. O sea, preguntas en este momento a muchos líderes de foto y, o sea, ¿qué opinas del HDR? Y la cara es como, "Ah, Mm. horrible, no les gusta". Pero pienso que el problema es cómo se presentó inicialmente. Entonces, hemos tenido unas transformaciones en las salas de color y es inicialmente, bueno, los que alcanzamos a trabajar en cine,
conocíamos el proceso. Cuando empezó el digital y empezó la nueva generación, una nueva ola de directores de fotografía y todo el tema de postproducción en digital, uh, los espacios de color, como eran manejados, eran literalmente administrados por los fabricantes de las cámaras y no había opciones de hacer mucho más que eso. Había compañías mucho más grandes que tenían sus sistemas propietarios y podían desarrollarlo. Y entonces lo que se acostumbró al ojo fue a interpretaciones básicamente Rec. 709. Entonces, la base de inicio en una sala de color para muchos era ya en una base 709. Después se empieza a trabajar en logarítmico. Y ahí es la primera transición fuerte, incluso para mucha gente que venía solo de la era digital. Y fue pasar a no entender un poquito que lo que estábamos viendo era el negativo y era volver un poco a cómo se trabajaba en cine, que realmente el negativo nadie tenía que verlo. El negativo era para el director de fotografía y para el colorista entender qué rangos tenían para trabajar, pero no más que eso. Y ahí nuevamente hubo un aprendizaje y ya cuando estaban logrando todos como trabajar y acondicionarse a esa forma de trabajo en log, que es el RAW, pues, vuelve y aparece este cambio y es que no aparece un solo cambio y es que HDR no es solito, va de la mano de ACES. Entonces tienes que explicar las dos cosas para que cuando te sientes en una sala o veas tu material no haya esa primera sensación de wow, ¿qué pasó con mi material? O ese, no sé si te pasó eso cuando viste los primeros demos y eso que salieron en HDR, que no eran nada agradables en realidad. O sea, de hecho, yo me acuerdo que lo primero que vi tenían un logo de una compañía en blanco y salió y era como, o sea, ya después, o sea, fue muy impactante para los ojos, además en una sala de color que tienes baja luz, pues. Claro, es que el problema también es que nuestro ojo tiende a acomodarse mucho y llevamos 100 años de historia del cine, con lo cual eso hace que tu ojo esté muy acostumbrado y cualquier cambio de ese tipo, sea Sí, en el tema de los frames también, el alto rango de frames, sí, también pasa sí. esa cadencia que el ojo le cuesta acostumbrarse, ¿no? Los experimentos que hizo Ang Lee a 120 cuadros, por ejemplo, y el Hobbit a 48, proyección a 48, es 48. como que el ojo, todo eso le salta mucho. Yo me acuerdo sobre todo que el primer contacto que tuve fue con lo del Hobbit, que creo que ya era HDR, si no estoy mal, y era también a 48 cuadros. Entonces Sí, 48. era una sensación visual que no estás acostumbrado. Entonces pasa Sí. exactamente eso. Sí, 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 pero realmente ya cuando tuve los primeros, o sea, digamos, esas demos y esas primeras veces que pude ver esos materiales en HDR y ya cuando empezamos a trabajar ha sido un proceso largo porque realmente tanto HDR como ACES están en desarrollo. Mm, Entonces tienes que estar todo el tiempo actualizándote y buscándolas, cambiando las formas de trabajo. Entonces, cuando hice la serie anterior para Netflix, siempre Bruja la temporada 2 con Diego Jiménez, el director de fotografía. Trabajamos en Baseline en ese momento y, y el acercamiento que yo había tenido anterior era con Resolve. Entonces, ujú. los desarrollos de las compañías son muy diferentes. Los acercamientos de base, ¿cuál es tu base cuando te sientas a trabajar en sala de color? ¿Cuál es tu base para trabajar? Y eso confunde mucho si no se llega a un acuerdo y a digamos, lo que hablábamos ahorita de a qué estoy acostumbrado a ver y cómo estoy acostumbrado a entender cómo empieza mi material y sobre qué voy a empezar, cuál va a ser mi base de trabajo. Mm, Y, y en eso, uh, cuando hicimos esa serie, tuve la oportunidad pues, de tener unos entrenamientos con la gente de Dolby y tratando de entender eso, entonces empecé a tomar info, hablando con la gente de Filmlight, hablando con la gente de Dolby, hablando con la gente de Netflix y todos lo hacían de una manera diferente. Entonces era muy curioso porque yo decía, pero no entiendo, o sea, cómo... Y claro, evidentemente, pues las guías de Netflix hay que ir por ese lado, es el producto final de ellos. Pero si lo ves, ninguno de los procesos que ellos plantean está mal, simplemente que son desarrollos y que han ido pasando. Los primeros demos que hay, de hecho, en la página de Dolby hay no sé si los han visto, unos videos donde explican cómo hacer HDR con Resolve y está todo el proceso completo, pero es diferente a como lo hace Netflix, totalmente diferente. claro. Entonces sí ha sido como un aprendizaje y sobre todo un entender que el formato no es un formato, sino es una herramienta creativa, realmente. Es lo Sí. que pienso de HDR. Es lo Sí, total, que porque creo que además
esa implementación del HDR realmente tiene que ser finalmente también algo, es una herramienta técnica, pero tiene que ser una herramienta también narrativa, ¿no? Quizá para la historia te puede interesar o no te puede interesar. No debería ser, creo yo, una obligación por parte, por ejemplo, de Netflix o de otras plataformas a obligarte, de la misma manera que te obligan a trabajar en producciones originales de ellos a 4K, no deberían quizá obligarte a trabajar en HDR porque estás realmente metiéndote en la parte narrativa también, ¿no? No solo Claro, técnica, sino narrativa. pero fíjate que ese es un punto importante porque yo lo que pienso es que, o sea, si estás en ACES y en HDR, lo que estás es teniendo un negativo y un espacio de color muy amplio, que Ujú, puedes jugarlo como quieras. claro, Yo ya hice, ya, o sea, ya después de tantos procesos y de desarrollo, además por parte de todas las empresas, por parte de Blackmagic, por parte de Finlight, ellos ya entendieron que si yo no quiero entender, a empezar con mi base no sea un rango extendido, sino un rango mucho más, puedo hacerlo. Entonces, ujú, simplemente es cómo claro, yo te voy a ofrecer en sala tu base, tu inicio, qué es lo que quieres ver, claro. o cómo estás acostumbrado a trabajar, o qué quisieras, o dónde quisieras empezar. Y creo que eso es un poco, o sea, no sé si obligado sea, pues sí, o sea, porque sé que hay unos procesos que sí les han pedido trabajar directamente en HDR. A mí me parece que está muy bien porque yo puedo decidir hasta dónde voy. Claro. Sí, Es ver la parte que tú coges de rango, ¿no? claro, Realmente. exacto, Tú exacto. Si tienes yo todo el quiero ir rango y hasta, coges la sí, autopista que quieras. sí, o sea, no tengo que quedarme en 100 nits porque si yo quiero irme hasta 110 nits, pues esos 10 nits si creativamente me están aportando, los quiero. Claro. Y además que no solo en luces altas, HDR, acuérdate que, o sea, tenemos varias cosas en HDR. Tenemos más contraste, tenemos más detalle, tenemos más información en luces altas, pero también más información en luces bajas. Y eso Claro. es, para mí, es más, ha sido más importante la información en luces bajas que en luces altas para el trabajo en color. Y bueno, y realmente los colores que realmente no podían reproducir los paneles que, pues todavía no me acostumbro a muchos de esos colores, pero sí están ahí, o sea, lo que dices, es, literal es una decisión en sala que se toma, creativa. Sí, porque también necesitas tener monitores especiales para ver todo el HDR, luego también saber dónde vas a salir, si va a ir a un espacio color 709 o 2020, ¿no? Porque me imagino que también, no sé si haréis un par de versiones, una digamos en HDR y otra en 720. ¿Hacéis varias versiones al final de salida? Bueno, dependiendo, sabes que hay varios formatos de HDR. Dolby Vision presentó el suyo, Ujú, está HDR10 y está HLG. Tienen funciones diferentes, pero digamos el que se está estandarizando es el de Dolby, Dolby Vision, ujú, que eso también ahorita tenemos que hablar de eso porque una cosa es dependiendo de tu salida, lo que decías, para plataformas, OTTs, otra cosa es para salas en cine, y hay otro tema que están haciendo ahora en HDR, que están restaurando, y también ya estamos haciendo pruebas de eso. Digamos, son tres puntos aparte. Pero en el punto específico del versionado, Dolby Vision tiene una ventaja a nivel de facilitar a las plataformas y alivianar el material que tienen que cargar. No sabes la cantidad de versionados, si lo han hablado aquí Netflix, en muchas conferencias que yo he ido o hablado con ellos, ellos lo llaman versionado y es, yo tengo que hacer muchas, o sea, tú me entregas un máster, pero yo debo generar de eso muchas versiones para todos los, digamos, los diferentes usuarios. Ellos ujú. ahora tienen la capacidad de analizar qué velocidad de conexión tienes y qué televisor tienes o digamos, qué dispositivo tienes, si es una tabla o es un teléfono. Y hacen versiones para cada aparato. Entonces, imagínate la cantidad de versiones. O Si sea, tú les entregas dos masters, uno HDR y uno SDR, va a pesar mucho más. Entonces, Dolby Vision lo que te permite es generar una versión en HDR y a partir de metadatos generar la versión en SDR. Metadatos que son leídos por el equipo en el que estás consumiendo el producto. claro, o sea, digamos que ellos lo que hacen es tener como una serie de versiones, ¿no? Que sale a partir Uh de esa -huh. HDR y detectan dónde estás tú y te mandan directamente la señal que necesita tu dispositivo, ¿no? Es eso, ¿no? Correcto, correcto. Y además, en el caso de HDR, entonces si tu televisor es SDR, él va a enviar los metadatos y va a dar la lectura de los ajustes que se hicieron en SDR para esa versión. Y eso es literal un XML, es un archivo muy liviano, o sea, no son TIFFs, no son DPX, no son EXR, o sea,
Eso le genera, entonces digamos, en ese aspecto de los sabores, como llaman ahora de HDR, eh, tiene ventaja Dolby Vision, bueno, y en otras cosas, pero esa es una de las ventajas que tiene en eso. Ventajas sí y ventajas no, porque en este momento, como igual te decía, estamos en desarrollo, o sea, todo esto está en desarrollo. La versión que implementaron las plataformas en su momento es una versión 2.9, se llama de Dolby Vision. Y las herramientas para hacer el Trim Pass, que eso es lo que se llama cuando haces los ajustes para SDR, ese Trim Pass son muy poquitas. Son lip gamma gain, algo de saturación y ya, no tiene mucho más. Entonces, Ok, pero, dime, te iba a dime. explicar entonces cómo funciona. Tú terminas tu versión HDR y le dices a la herramienta de Dolby que analice. Entonces, él analiza plano a plano toda la secuencia y genera un L1, un layer 1, que es la información del análisis automático. A partir de ese análisis automático, tú puedes por plano decidir hacer esos ajustes por cada plano. En el caso, la serie que hicimos, la de temporada 2 de Siempre Bruja, en Baselight lo que hicimos fue analizar plano a plano y luego el Trim Pass aplicárselo por escena. Que si ya el trabajo de match de color y todo está hecho, pues en Claro. realidad, no solo en casos muy específicos, cuando tienes rangos muy extendidos, que has usado rangos por encima de los 600 o 700 nits, tienes que entrar a hacer ajustes, pero pues va a variar. Pero digamos, es una forma también de agilizar el proceso del SDR, o sea, no es volver a hacer una corrección de color, Claro, sí, es ajustarlo, hacer el trim es pass lo llaman. ajustarlo. Te hablaba de la versión 2.9 porque yo ya tiene una versión 4.0. En la versión 2.9, el análisis Dolby en una curva, si tienes puntos altos y puntos bajos, él hace un análisis con esos dos puntos. Y ese es el automático, el análisis de Dolby. En la versión O sea, se va a los 4.0, extremos, sí, ¿no? sí, en la versión 4.0, que es la nueva, tiene dos acá y dos en la mitad. Entonces tiene 4 puntos de análisis automático. Y además tiene controles secundarios no a nivel de máscaras, pero sí a nivel de fases de color, o sea, tiene más herramientas para ajustes. De todas formas, ya el análisis, no más que tenga más puntos para que el promedio no sea tan grande, pues es mucho mejor. Pero el tema es que, pues como todo esto es un tema de implementación, las plataformas no han terminado de implementar esa versión 4.0 de Dolby. Pero esos análisis, ¿te lo hace el mismo software o es un plugin o qué es lo que te hace el El análisis como software, tal? sí, sí. DaVinci tiene, si lo activas, te sale ahí la opción de te analizas por plano. Incluso cuando uno está haciendo la versión SDR, porque el análisis toma tiempo, el análisis es bastante exigente para el hardware de la máquina. Entonces, Ujú. lo que necesitas es sí, él trae ahí, te da la opción de hacer el análisis, haces análisis por plano y después de ese análisis, lo que te decía, generas tu trim pass, tus ajustes por plano. Hay gente que puedes hacer, si quisieras tener un versionado, no sé, en H264, puedes hacer render quemando esos metadatos y generándolo de esa manera. Si no, se va a ir en P3 de Ya, 65, que es el estándar ya. para Dolby Vision, específicamente el espacio de color que usa. Creo que se te está cayendo la cámara un poquito o algo. Que te ¿Sí? veo cada vez más, más escondido. Más abajo, Sí, a ver cómo ahí, hago por así. ahí mejor. Bueno, allí. Oye, Leo, y digamos el máster que tú entregas final, ¿qué formato y qué codec tiene lo que tú entregas, digamos, ya a la plataforma para que ellos se queden? Dependi- Dependiendo de qué plataforma, Netflix usualmente recibe TIFFs y te recibe un versionado en ProRes 444, Ok, o sea, como masters. Pero era lo que ok. te decía, también para ellos, de hecho, antes pedían 3 masters, ahora ya creo que ya lo dejaron así en un solo master, porque te pedían una versión sin color, una versión con color, pero sin curva de salida, y una versión con el color final, Ok, que ok. era el GAM, el NAM y el BDM, pero ahora ya lo dejaron solamente, creo que es la versión solo el color sin la curva de salida. Ujú. ¿Cuál es digamos, la cadena que tienes que tener tú, monitor, tal, a la hora de trabajar el HDR? O sea, Bueno, a herramientas que nivel, necesitas para trabajar el HDR, digamos, además del monitor,
toda la cadena. Bueno, bueno, ¿qué se necesita? Primero, que el material sea mínimo 12 bits para que tengas un HDR real. Entonces, si por ejemplo estás viniendo de archivos más chicos, pues no llaman lo que llaman ellos un pseudo HDR, no es real. No estás Ujú, realmente usando, estás expandiendo un rango de donde no hay. Pero bueno, básico que el material sea mínimo 12 bits. HDR tiene la ventaja que no tienes, no hay exigencia en tamaño de cuadro. Entonces yo puedo hacer HD o Full HD, HDR, ujú, o 4K o 8K, lo que quiera, pero no, digamos, no hay exigencia en tamaño de cuadro. ujú, Está ya en sala, tienes que tener, si un monitor, si vas para Dolby Vision, tiene que ser 1000 nits eh, y tiene que ser 100% P3 para la calibración del monitor. Te piden que esté conectado por SDI, ¿no? Digamos, para hacerla de la forma correcta por HDMI se puede, pero digamos que la precisión va a estar más, aunque tengas más información a la hora de monitorear, ¿no? claro. Eh, ¿Qué más necesitas? Es muy importante, y eso sí, ya casi todos los softwares lo tienen y lo han ido mejorando, es los forma de onda, porque los forma de onda, o sea, como el rango es tan extenso, tienes que tener cómo realmente analizar esa información. Ya tanto como Baseline como Resolve lo tienen y lo hacen bien, lo hacen muy bien. Pero sí, sí es muy importante. Y además, la persona que se enfrente a una forma de onda de estos por primera vez, tienen que entender cómo leerlo, porque no es igual que el estándar que tienes. Entonces, en luminancia vas a tener valores más grandes en porcentajes más chicos. Y hacia arriba, lo contrario, se va a comprimir. Porque entre más alto está o sea, sí puede llegar a los 1000 nits, pero realmente, pues, los que lo han podido ver no es nada agradable. O sea, una señal por encima de los 500, 600 nits por mucho tiempo no, realmente molesta. Sí, Molesta. molesta. Eh, Eh, termina. Dime. No, no, no No, y termina. ya finalmente ah, tienes que tener también en sala adecuación de la sala. Sabes que siempre debes tener una luz surround light para tu monitor. Esto varía y tienen que medirlo según la cantidad de nits en las que están trabajando, porque no es la misma intensidad de luz que vas a manejar para un SDR que para un HDR. Y lo mismo Claro, horas, ojos de color, pues a mí sí me pasó que en algún momento me cansaba más, mucho más. claro. Entonces toca tener en cuenta eso. ¿Qué papel entra a jugar ahí a nivel de visualización de monitor el LCD versus el OLED? ¿Cómo trabajas tú los dos mundos a Bueno, la hora de visualización? Porque a mí me pero pasa dices que, por para... ejemplo, no Ujú. digo a la hora de tú visualizar, tú estás visualizando con tus monitores, ¿son OLED o son LCD? ¿Hay alguna diferencia? ¿Se puede hacer un HDR con un LCD? ¿Tiene que ser OLED? ¿Es mejor por el tema de negros y el rango que tienes en las bajas? ¿Cómo ves ese tema entre una Pues mira tecnología y que la otra? eso ha sido también una investigación, porque hablando, por ejemplo, o sea, sí, definitivamente el OLED es mucho, o sea, los contrastes son mucho mayores, entonces los valores de negro están muy por abajo de lo que puede tener un LCD. Y hablando específicamente para seguir con el tema del HDR, cuando Ujú, haces tu versionado HDR a SDR, lo que recomiendan la mayoría, eso sí fue casi todos, si vas a ver, o sea, si hiciste tu versionado HDR, hazlo en el mismo monitor en SDR, ujú, por un lado. Y por otro lado, si yo no los he visto todavía los paneles porque sé que en HDR hay paneles LCD, yo he trabajado solo con el X300, que es OLED. En ese caso, por ejemplo, las veces que ha tocado lo que se habló, y es que el negro, el valor de negro es 0.01, creo que alcanza a llegar él, en valor de negro, pero los LCD son como 0.005. Entonces lo que recomiendan es en la calibración subir el negro porque efectivamente pues nunca vas a tener esos valores de negro y pues es frustrante si vas después, nunca lo vas a volver a ver igual en ningún lado, solamente en ese X300. Toca en tema de calibración también tener en cuenta eso, en esos valores. claro. En paneles LCD
Eh, Más que todo lo que hicimos fue, cuando hicimos las pruebas, fue revisarlo. Y ahí fue también algo muy interesante porque, claro, los proveedores de equipos te dicen, no, puedes tener la opción de tener los dos mundos al tiempo, en HDR y al lado del SDR para que puedas comparar. Pero nuevamente hablando con experiencia de otras personas, esto también es muy de experiencia de poder contar estas cosas. eh, Todos decían no lo haga porque, o sea, y lo hicimos para probarlo y sí, no lo haga. O sea, realmente el nivel de frustración es total, porque sobre todo el fotógrafo, o sea, cuando logras entender el HDR, que ya le coges de cierta forma, entiendes por dónde lo quieres usar, digamos, creativamente, cuando pasas al otro mundo es como, uy, ¿qué pasó? Perdí Claro, muchas cosas. Entonces claro. es eso. Por ejemplo, otra experiencia que tuve también, que me lo dijo también la persona de Dolby, me dijo, Leo, cuando la mayoría de casos que nos ha pasado a la gente que no ha trabajado en HDR en su primera serie, más o menos cuando van en el episodio 3 se tienen que devolver al uno, porque ahí empezaron a entender qué es realmente lo que era HDR, cómo lo estaban usando y que desde lo que decías, el primer impacto es como, wow, pero no, Claro. y sí, o sea, sí es una percepción un poco así de cómo tener que, uh, o sea, entenderlo cuando ya lo has visto muchos días y después Ujú. tener que regresar porque a veces uno dice, ah, pero aquí hubiera usado más esto, o aquí hubiera aprovechado en este punto, o aquí Claro. más esas. Sí, sí, sí. Eso Hay, es. hay una cosa curiosa con el sistema Dolby y es que yo, por ejemplo, tengo una LG OLED y tengo mi perfil Ujú, de color hecho en Technicolor, tal, mis parámetros, no sé qué, pero cada vez que yo, por ejemplo, pongo alguna visualización en Netflix que está ya en Dolby Vision, lo que hace directamente el televisor es, ¡pum!, se cambia el perfil de color a Dolby Vision y tú no puedes tocar nada. Y eso me parece excepcional, porque así ya sí, digamos que viene de chorro lo que es los parámetros de Dolby Vision y tú no puedes estar tocando, cosa que podemos controlar, lo que siempre nos cuesta más, ¿no? En cada televisor que cada en uno puede el tener el modo brillo al vivido y 100 el modo fútbol. Exacto, exacto. Entonces eso me Mm, pareció increíble, que no lo sabía, lo descubrí sí, cuando sí, lo de puse en la hecho, tele. y no sé si te has dado cuenta que es parte de cuando entiendes un poco el punto de blanco de 65, el Claro, blanco lo ves un poquito más cálido. total, sí, de acuerdo. Sí, porque Apenas yo cambia, tú sientes, sí, 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 en mi apenas tienes perfil la lo tengo un percepción. poquito más frío y cuando sepan, Ujú, digo, que de hecho me di cuenta por eso, dije, hostia, acabo de poner esto y ujú. da un cambio a más cálido. Digo, ¿qué ha pasado? Me fui a los ajustes y se A había cambiado a P3, Dolby claro, Vision. Sí, sí, que es P3 buenísimo. de Que es P3, 65. exacto. Sí, 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 sí. muy bueno, Sí, muy en bueno. eso, de hecho, parte de los desarrollos que vienen de los televisores de este año, eh, que no sé si podamos salir a comprarlos algún día, pero la generación 2020 de los televisores tienen una evolución nueva en Dolby Vision que se llama Dolby Vision IQ. No sé si lo habías escuchado. IQ No, es que, aparte de los metadatos que le envías para la versión SDR, o sea, todo lo que va, digamos, implícito en el tema Dolby Vision, los televisores tienen un sensor de luz. Entonces, si la mm, luz cambia, va a promediar a cómo fue creado, porque todo lo que dices, todo eso está pensado en que la gente cada vez pueda consumir más el contenido como fue creado en claro, sala. Entonces, claro, IQ va a acercar más porque si no es lo mismo que si estás pues yo tengo también el día aquí y en la noche, y si es algo muy luminoso, claro. realmente es Molesta, mucho. ¿Sí? sí, ¿Sí? claro. Entonces, esto va a poder analizar, tiene un sensor de Las luz, va a condiciones poder de analizar ambiente. de ambiente, correcto, correcto. Qué bueno, qué bueno. ¿Y hacia dónde crees que va toda esta tecnología de OLED, de ASIS? ¿Qué crees que va a pasar? ¿Cómo? Yo sé que es difícil la pregunta, pero ¿cómo crees que se va a unificar a nivel de espacio de color, a nivel de tecnología de monitores? ¿Hacia dónde va un poco el camino con tu experiencia? ¿Qué crees? No, o sea, lo que sí es una realidad es lo que hablábamos hace un momento y es que, o sea, esto sí que sí es para poder cada vez tener el contenido más cerca de cómo fue creado porque las variaciones que existían hace 10 años eran Mm, infinitas, o sea, claro, eran muchas versiones, muchas variaciones. Están tratando cada vez de que esté más cercano a cómo fue creado, que eso es muy importante. Y segundo, en poder pensar a futuro también, que si mañana, digamos, esto
si hablamos de que estén buscando estandarizar, que me parece que, pero eso lo vienen haciendo hace años y no han podido porque pues hay una guerra de fabricantes y pues es Claro. entendible que cada quien va a querer imponer su estándar, pero nomás mira lo del HD. O sea, vamos a Mm, crear HD para estandarizar, porque ya no más PAL, ya no más NTSC, y ahora hoy día vas a ver cuántos formatos de HD hay y no sé cuántos hay. O sea, ya, cámaras que, o sea, en millones de opciones. Lo que claro. sí es que sí va a seguir cambiando. Entonces, en este momento es P3 porque no hay todavía, o creo que hay uno o muy pocos paneles que son 100% Rec 2020, ese espacio de colores más amplio. Entonces, Claro. siempre lo que sí están buscando es tener siempre un espacio, tener más, digamos, espacios más amplios para tener mejor información y mejor reproducción de color y de detalles. Pero, o sea, creo que va para ese lado, pero estandarizarse no creo que vaya a pasar por eso. Porque si mañana, lo Más, que te digo, si mañana ya empiezan, o sea, los televisores todos son P3 100% ya. Entonces, por eso Dolby Vision está en P3. Pero si mañana ya es 2020 el que está, pues entonces va a ser mejor y van a tener que pasarse a 2020. Esto es un claro. complicado, pero bueno, vamos a vivir en esto, no Sí, sé. es que al final es una guerra entre Sí, sí, fabricantes, sí, espacios de color, resoluciones, también ese es otro tema, el tema de ahora Samsung 8K, no sé qué. Qué sí, nostalgia sí. de resolución, ¿no? Es como, Sí, también claro, ellos desde el punto de vista de marketing necesitan meter elementos que sean más potentes que la competencia, entonces claro, tú eres 4K, ¿no? Pues yo soy 8K, ¿no? Y es una guerra ahí también de marketing que al sí, sí, final sí. creo que los perjudicados terminamos siendo nosotros que nos volvemos locos con tantos códigos, tantos espacios de color, tantas resoluciones y es una guerra finalmente Mira, por ejemplo, cuando hablas de versionado, porque lo que hablábamos ahora, o sea, si estás trabajando en una película y esa película originalmente no fue pensada, no es un original de Netflix ni de Amazon, sino es una película que existe y después te la compra una plataforma. Tienes que empezar a Mm, hacer versionados de la película. Ahora, ese tiene esa ventaja, ¿no? Que te permite, digamos, navegar entre las salidas más fácil, pero ¿cuál es tu máster? ¿Cuál es tu salida principal? O sea, ¿cuál va a ser realmente mi máster y cuáles van a ser mis deliveries? Entonces son estas dudas que empiezan a salir ahora. O sea, ¿yo trabajo para qué? O sea, ¿para qué estoy trabajando? Digamos que lo que te digo que la primera sensación que tuve con mi primer Trim Pass fue como, no funciona, esto no sirve para nada. Pero después empecé a sentarme a entender cómo trabajar, hablando con la gente de Netflix, bueno, me explicaron cosas, entonces como, bueno, vamos a verlo de otra manera, o sea, esto es otra tecnología, nunca va a poder llegar a lo mismo, pero tengo que generar una versión SDR, el consumo SDR en Latinoamérica yo creo que todavía es muy alto. claro, Ahora claro, sí ha sí, ido no, total. cambiando porque los teléfonos y las tablas ahora casi todas creo que son HDR, la gran mayoría. Sí, no, yo de hecho muchas cosas, por ejemplo, pues en el iPhone lo veo aquí, que tenga un pantalla OLED, HDR, es que lo Ajá. veo mejor que en el computador, por ejemplo. Ujú, Entonces, ujú. claro, a mí me jode, soy el primero que reniega de tener que ver algo en una pantalla así, ¿no? Pero lo que es verdad es que tienes pues OLED, HDR y lo puedes ver bien. Ah, Claro que el tamaño es más pequeño, pero digamos que sí es una guerra también. Creo que la mayoría de gente que nos dedicamos a esto, a mí a veces me sabe mal que terminen viendo una película en un celular o en una tablet porque, no sé, está pensado para verse en una pantalla grande, con un sonido inmersivo y que realmente pues disfrutes, ¿no? Digamos, estoy a favor de sí. las plataformas porque tener una pantalla grande en tu casa y poder ver una película, para mí es algo placentero. También está la opción de ir al cine, que es un ritual y es algo muy bonito, pero sí veo que las nuevas generaciones, por lo menos, están como muy adaptados ya a dispositivos y todo esto. Entonces es algo que, el vídeo vertical, por ejemplo, lo que estamos haciendo, al principio también era como mirar a la cantidad de contenido vertical que hay. Sí, Entonces, claro, son sí, nuevas formas que van saliendo que nos tenemos que ir adaptando, pese a que a veces algunas nos total. pese, ¿no? Por mística o por lo que sea, pero Sí. sí que es un tema importante, está todo cambiando muy rápido y en la tecnología se ve enseguida esos cambios muy afectados. Sí, 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 eso viene, va a estar cambiando y va a estar cambiando todo el tiempo. Mm, Ahora, lo que sí pienso es que tenemos que buscarle el lado creativo y claro, cómo contar las historias con esas herramientas. Porque lo claro, que te decía, o sea, mi percepción inicial fue la de todos como HDR, eso es espantoso, es horrible.
pero no es claro, cierto. O sea, lo que es que necesito controlar ese caballo desbocado y claro. poder ponerle riendas y llevarlo para donde yo quiera, que es Tú, realmente lo que digamos, debería ser. sueles hacer pruebas también, además de en tus monitores y tal, te vas a hacer deliveries que vas al teléfono o al iPad y Sí, haces ese tipo de sí, pruebas también. sí. Se hacen compresiones para poder saber cómo responde sobre todo, fíjate, por ejemplo, el caso de luces bajas, eh, en uno de los proyectos que trabajamos en HDR, Ujú, tiene muchas luces bajas. Y en este caso, sí, incluso fuimos a revisar a un monitor LCD porque, claro, la pérdida es muy grande. Cuando claro, pasas a SDR, en 2 puntos de análisis, nomás lo que te decía en la versión 2.9 de Dolby, pues sufre bastante. ya, Entonces hay que ir a revisar y sí, entonces se hacen compresiones grandes, se suben a plataformas como Frame.io, donde puedes mm, revisarlo en cualquier equipo y ver eso, porque sí, realmente tú no sabes dónde va a ser consumido el contenido. Hablando con la gente propiamente de HBO, ellos decían, es que no solamente es el satélite, no solamente, o sea, cuando llega a las compañías locales de cable, ellos tienen sus propios codificadores con sus propios códecs. Y, y son tantos que no sabemos. Entonces, ¿cómo claro. le llega a la gente que está en un pueblito lejano con la compresión que pudo haber llegado, en qué clase de televisor está viendo? Entonces, toca estar seguro y sobre todo eso que te decía, las luces altas uno se da cuenta inmediatamente, pero en las luces bajas empiezas a tener compresiones, pérdidas muy grandes. Entonces, hay De que sí hecho, revisar. creo que quizá puede ser hasta más controlable a veces si los televisores y los fabricantes cada vez empiezan a sacar ese tipo de tecnologías que estábamos hablando, de que ellos ya directamente te controlan el espacio de Uh -huh. color y todo el rollo. Creo que puede ser más fácil a lo mejor llegar a controlar las televisiones con estas nuevas tecnologías que los cines incluso a veces, porque los cines, a mí eh, me pasa que cuando saco DCPs, cada sala es un mundo. Uno tiene la lámpara gastada, el otro sí, tiene, o sea, te el encuentras que sonido está mala, está sí, manchado, está... Pero bueno, y está fíjate que fuera de con foco, eso no sé qué. también eso es importante hablar en el tema de HDR, porque HDR también ya se extendió a salas de cine. Ujú, Entonces, ¿funciona diferente? Sí, funciona diferente también. Entonces, también Dolby lo que hizo fue hacer eso. Dolby sacó Dolby, bueno, hizo Dolby Vision para imagen y Atmos para sonido. Y con esos dos componentes crearon Dolby Cinema. Entonces, son ujú, salas de cine, sí, literal, que todo es Dolby. Entonces, claro. lo que te están es certificando esa experiencia. Entonces, tuve la oportunidad de estar en Los Ángeles cuando mostraron esa tecnología hace varios años en una sala de ellos y, y lo que era muy curioso porque, o sea, DSI, cuando empezó DSI con sus versiones DCP para salas, los deliveries en DCP, lo que tú dices, además que no, así la sala estuviera bien, los negros nunca llegaban, era como, pero ¿por qué? Y se peleaban cosas y no se llegaban 100% en la calibración. Y cuando sale esto y lo presenta Dolby, lo primero que hacen es que se para la persona de Dolby que está exponiendo y dice, bueno, aquí donde estoy tenían prendido los proyectores, un proyector, y dice, tengo un proyector barco estándar de la sala, de sala para DSI, y como pueden ver, entonces evidentemente la prueba que hace es que ves tu sombra sobre la luz proyectada sobre un negro y ves sombra que no debería ver. Y dice, el negro no es negro en DCI. Yo, ahora lo vienes a aceptar después de cuánto tiempo. Entonces dijo, apaguen ese, prendan los proyectores que son los proyectores láser de Dolby y el negro o sea, es absoluto. No se veía absolutamente nada. Ujú, Entonces empieza a cambiar también porque eh, no solamente tienes que generar eh, salas con acondicionamiento Dolby, sino todo es Dolby, el sonido es Dolby, todo, o sea, es diferente, funciona muy diferente. Explicaba también en ese momento, lo explicó Nakamura, Stephen Nakamura, uno de los de Company Tree, uno de los Tree de Company Tree, él explicó eso y hablé con él y él me decía, realmente el HDR es una herramienta que usé, en ese caso era creo Tomorrowland, si era la película. Y en ujú, esa película hay un cambio de como a otro universo. Y él decía, usé esos nits extra para cambiar al otro universo y sentir. Pero cuando estábamos aquí, digamos, en la realidad de la Tierra, era todo en niveles estándar. Lo usé para Atmos, eso no
manera de verlo. Precisamente ahí, eso que comentas, ¿cómo lo aplicas? Porque, digamos, vas a trabajar con esos nits extra que estás diciendo, que te ofrece el HDR. Si tú ves ese proyecto en una tele HDR y tal, no vas a tener problema. Pero, digamos, ¿cómo es el proceso ahí, digamos, cuando ya te vas a algo SDR? ¿Qué pasa con ese trabajo extra que estás haciendo y tú lo terminas viendo en una tele SDR? Ahí, ¿cómo se nota ese cambio? ¿Cómo, Es lo que cómo, te, cómo lo sí, ves? es lo que te decía, o sea, se acerca, el análisis Dolby lo hace muy bien, la verdad, y los puedes hacer, así tengas la versión 4 puedes hacer ajustes, nunca es igual. Ese es el tema de frustración que te hablaba hace un rato, que, o Ya, sea, son tecnologías diferentes y evidentemente pues en algún momento lo vas a notar. Y es como, o sea, no, nunca vas a llegar a la misma, a la misma información de esa tecnología. Entonces claro. tienes que vivir un poco como con eso. Hay gente que hace versiones SDR, digamos, para específicamente para Netflix. Creo que el único que ha hecho versión SDR fue para Roma, porque no Mm, les pareció. Vieron y dijeron, no, ya, no, nos parece que. Y hablaron, y pues bueno, diferente que lo hable uno, que lo hablen ellos, pero para pues un proyecto de esa magnitud. Y les permitieron hacer un versionado SDR, pero entiendo que es los únicos que les han permitido hacerlo. Ahora, si ya, tú ya. vas, digamos, para consumo en otro tipo, digamos, para YouTube, o eso, pues sí puedes hacer tus versionados. Igual lo que pasa es que si, la ventaja que tienes es que para que la persona que consuma no tenga que escoger si HDR es SDR, pues por eso el automático y los metadatos que analizan si Claro, tu pantalla tiene la tecnología o no. Porque si no, tú tendrías que, aparte de generar el versionado, al usuario generarle la opción de escoger y si no escoge, bueno, no sé, genera esas variables. claro, claro, totalmente. A ver, por aquí nos están preguntando cositas. Eh, Ivonne Esparza, es muy interesante el estándar HLG, que precisamente lo que intenta es estandarizar los contenidos HDR para conversión de contenidos en SDR. Ujú. Eh, Nico García, pero Sí, ¿cómo así? en eso, ajá, en eso, por ejemplo, Dolby tiene otra ventaja y es que son metadatos dinámicos. Ujú, HLG no, son estáticos. Entonces claro. pierdes un poquito. Pero sí, sí tiene esa ventaja y HLG está pensado más para transmisión, ¿no? Para broadcast. HLG es un híbrido, ¿no? Entre... Sí, correcto. Es exacto, exacto. Que Mm. calcula la curva. Ujú. Nico García, pero ¿cómo así? ¿Uno puede en el mismo proyecto tener planos HDR y SDR? No, no, no. Tú Mm, tienes, no, lo que haces es, o sea, tienes todo tu proyecto en HDR y cuando y lo terminas, pasas. haces un versionado sobre el mismo proyecto en SDR. Simplemente que le estás diciendo que la salida, si sea baseline, o sea, le dices mi salida ahora va a ser SDR, cambias tu monitor a SDR, tu seteo a SDR, y lo que haces es que usas esos metadatos y esas herramientas de Dolby para generarlo. No, no, no se puede. Ahora, si quieres, por ejemplo, para un tema de ya a nivel creativo, lo que estábamos hablando ahorita, sea para publicidad. Yo quiero manejar siempre que mi producto esté por encima, lo mismo que en la película que les decía, esté sobre esos rangos para separarlo o simplemente a veces no son solo los nits, sino que hablábamos el tema de detalles. Entonces, el detalle lo puedes aumentar y no, no solamente es aumentarlo, es reducirlo. Entonces, puedo reducir los valores en detalles de la señal para que queden en valores SDR en detalle. Sabes que puedes controlarlo a frecuencias, las frecuencias altas, las frecuencias bajas, el detalle en frecuencias altas, pues lo puedes controlar y hay herramientas para eso. Cuando tú has trabajado en un mismo proyecto y tienes un monitor en el que lo has puesto ya en SDR y el otro en HDR, el mismo frame, digamos, cuando ves uno y otro, la primera sensación que te da de cambio de diferencia, ¿cuál es? ¿Tienes alguna No, o no, los no, ves? no, se ven muy diferentes, se ven muy diferentes. Pero ¿qué es la Por primera eso, sensación? ¿Es el brillo? ¿Es la saturación? ¿Qué es lo primero que te llama la sí, atención? la sensación cuando lo hicimos la primera vez con un OLED y un LCD, que fue el peor ejercicio que hicimos a nivel, digamos que no, no eso fue solo por verlo, Claro, porque se ve cambias, opaco. además del espacio, cambias la Lo tecnología. ves opaco, lo ves sin brillo, lo ves sin Claro, detalle, o sea, es bien impresionante. claro. Mira, Ah, aquí nos mira, hacen una preguntita.
¿Siempre utilizas la misma estructura de nodos a la hora de talonar y en qué orden utilizas? ¿Y qué orden utilizas? No, realmente o sea, no tengo un orden, realmente, eh, digamos que mucha gente tiene como unas fórmulas de trabajo, yo realmente me siento y según cómo sea el material y las necesidades voy a hacerlo, pero digamos usualmente una de las cosas con el tema de nodos en Resolve es que trabajo casi que un nodo por parámetro porque como casi siempre estoy con cliente, los clientes que tengo son muy detallistas, entonces quieren ver el antes y el después de lo que se está haciendo, así en detalles mínimos. Y Resolve no te deja pagar. Tú en un nodo puedes mover absolutamente toda la corrección, pero después si quieres aprender o apagar alguno, un stack, como es en Baselet, si te permite, ahí tienes una cantidad de nodos. El orden de nodos es también lo que te decía, dependiendo de cada proyecto, porque a veces prefiero a acercarme primero al ajuste en la gama o primero al ajuste en color, dependiendo también de la cámara, dependiendo del tipo de proyecto. O sea, nunca lo trabajo igual. Mira, Pablo, nos pregunta explicar un poco el sistema ASIS y cómo se comporta con el HDR. Bueno, antes hemos hablado un pelín, pero Sí, para pero quien bueno, no lo sepa, a lo mejor hace uh-huh. una breve explicación qué es el ASIS, que engloba todos esos espacios, para quien no lo pueda saber. Vale, perfecto. Entonces, el espacio de ACES es, digamos, yo no sé porque mucha gente lo determina como espacio de color, pero realmente es el espectro de luz completo, Ujú. más allá del visible. Que abarca Eh, todo. la, sí, correcto, correcto. Entonces, no sé si la representación que han visto de cómo se miden los espacios de color, que es con esta gráfica CIE para poder incluirlos, digamos, esa representación para poder entender un poquito qué es ACES y la potencia que tiene. Y es que, si se han dado cuenta, uno de los más pequeñitos es 709 con ese RGB, pero si lo ven comparado con 2020 o con P3, pues no se ve muy diferente. Pero lo que pasa es que esa interpretación que nos han dado siempre es un corte bidimensional de la señal. Esto es Claro. tridimensional. Entonces, realmente lo que está pasando hacia arriba y hacia abajo de esta señal es muy amplio. Entonces, ACE es lo que te permite es tener ese rango completo para poder trabajar. Lo que pasa es que a la hora de tu salida, tu ODT, que es tu monitor en el que estás trabajando, decides hacia dónde vas a terminar, si es 709, si es P3, en los casos que son pues como los estándares mayores. Yo lo dije hace un momento, HDR va siempre de la mano de ACES. Por eso es importante entender ACES para poder entrar a HDR, porque muchas veces la gente culpa a HDR de cosas que son desarrollo de ACES. ACES al ser, me parece que está muy bien, pero que está en desarrollo y le faltan cosas. Implementaciones, esto ya de cada fabricante, pues eso tiene que ver mucho porque es lo que te va a permitir tener tus herramientas mucho más cercanas. Entonces, por ejemplo, en Baselight siento que hay un desarrollo de fabricante. Ellos se demoran un poquito más en sacar versiones, pero su desarrollo cuando sale es muy completo. DaVinci está actualizando mucho más seguido, pero también es porque tienen que estar corrigiendo cosas y actualizando esas funciones. Entonces, por ejemplo, en el caso de HDR en ACES, perdón, de ACES en Resolve y aplicado en HDR, en las primeras versiones los nodos tienen opción de trabajar en HDR. Y eso es simplemente porque ellos no modificaron sus herramientas, sino lo que hicieron fue dejar las mismas herramientas. Entonces, tú no puedes, si estás cortando, no sé, un tronco, siempre lo has cortado con el mismo serrucho, si te traen uno más grande, pues no te va a servir el mismo serrucho, porque el espacio que tienes es mucho más amplio. Las herramientas tienen que entender que su rango de trabajo es mucho mayor. Y ahí Claro, no sacaron puedes ese nodo, encajonarlas. exacto. Entonces, sacaron ese nodo que no puede convertir el nodo HDR y en esta última versión 16.2 ya lo hace muy bien. Y las herramientas empiezan otra vez a comportarse más naturalmente. Ha habido, digamos, terceros que han hecho fix a DaVinci. Nosotros veníamos del mundo de los LUTs. El mundo de los LUTs viene desde el laboratorio, eso tiene 100 años y tanto, eso no es de ahora. Pero digamos en digital
el tema es que los LUTs son tablas de asignación fijas, donde los valores de color son fijos y por eso los LUTs a veces son tan destructivos. Claro. Entonces, el desarrollo de todo esto que se dice, si eso es poder tener estos rangos extendidos y no nunca estar perdiendo nunca estar perdiendo realmente toda la información que viene del sensor. Porque realmente, o sea, hay un tema muy importante y es que acuérdense que HDR con ACES aprovechan información, pero nuestras salidas siempre siguen siendo por ahora en un porcentaje muy alto, 709, ni siquiera P3. Y eso Claro, lo que también hace es que, dependerá el LUT, ¿no? Cómo esté fabricado, en qué espacio y color, me imagino. ajá, Porque si pones un LUT hecho en 709 y lo pones a un material HDR trabajando en un P3, pues te va a pegar una destruida brutal. claro, o también lo otro que te decía, o sea, cuando tienes, entonces, ¿qué pasa? La luz, la percepción que tenemos de la luz es en un 90% reflejada, Claro. muy poca es luz generada. Entonces, cuando eso pasa en un sistema que lo estás ingestando en ACES, que está leyendo ese rango completo de luz, y lo estás interpretando en un monitor que tiene ese rango tan alto, entonces al salir a espacios más chicos como un 709 es cuando te generan esos errores y esas aberraciones o fallas en los sistemas. Entonces siempre, por eso hay que tener en cuenta cuando estamos trabajando, y en lo que les decía, iba al tema de los LUTs, cuando lo ponían los LUTs, habían cosas que simplemente se destruían, no podían hacer. Cuando ahora trabajas ACES, hay casos muy específicos como por ejemplo las sirenas de una ambulancia. Eso lo que está pasando es que se están estallando, pero es una interpretación incorrecta de la salida, porque en el caso de Resolve más que en el de Baseline, no han podido implementarlo bien. Entonces, salen estas personas que generan estos, ya no se llaman LUT, sino CTLs, que son Ujú. Color Transform, que son dinámicos. Entonces ya no son fijos, sino que están de cierta forma adaptándose a lo que está pasando. Que para DaVinci son DSTLs, DaVinci Resolve DSTLs, de Color Transform, no recuerdo el otro. Ok, Pero interesante. entonces lo que pasa es que ese desarrollo en el caso de Resolve lo hace la gente independiente y lo encuentran en ACES. Para los que están empezando en ACES, ACES Central es la biblioteca de esto. Pero asimismo tuve hace poco un tema con una cámara que estaban haciendo unas pruebas, y lo que pasa es que encuentras una información, las DCTLs que crea la gente para Resolve, porque no es el fabricante quien lo está creando, es gente en casa que lo está haciendo, para Resolve, para Fix, para poder resolver esos problemas que vienen. Pero entonces, claro, también lo que te encuentras es que Ace Central es un blog, donde yo puedo escribir lo que yo quiera. Claro. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las consultas en ACES Central, porque hay información que puede ser muy buena y hay información que pues tal vez no es correcta. Es una mala experiencia o una mala aplicación del software. Entonces, en ese tema de ACES HDR, primero van de la mano para poder tener el espacio de color amplio y segundo, poder aprovecharlo en tu salida en HDR. De acuerdo, muy interesante. Mira, Tata Muffin nos pregunta, hola, ¿se puede hacer HDR fuera de ACES? ¿No se podría hacer con Resolve Color Management? Sí, eso era lo que te decía que, o sea, lo he hablado de ACES porque es como más se está usando los OTTs, digamos, todas están pidiendo ACES. Se puede con Resolve Color Management, en el caso de Resolve, en el caso de Baseline se puede con TCAM, Control Light Cam, pero son desarrollos propietarios. El problema de los desarrollos propietarios es que a futuro, si llega a pasar algo con Filmlight o con Blackmagic, queda sin soporte. Si ellos deciden no seguir soportando el color management o TICAM desarrolla TICAM 2 o TICAM 3, pues entonces al ser un desarrollo abierto, no hay como y no se está cerrando, digamos, el material para a futuro poder restaurarlo, si quieres recuperarlo, digamos. Es como Claro. Mira, David Hernández, el equipo de DIT en el set al trabajar en HDR debería tener especificaciones técnicas muy estrictas para tener una medición precisa de los nits. sí, o sea, yo, bueno, no sé tu experiencia o cómo lo hayas visto, pero para mí en el set, bueno, hasta ahora están empezando
están pudiendo empezar a hacer monitores que no sean tan caros, porque es que estos monitores son supremamente costosos, para poder tenerlos en set. Me parece que sí es muy importante y hablando del tema set, primero, creo que la experiencia HDR deberían ir todos los que están involucrados, arte, maquillaje, foto, de todos los que tengan algo que ver con esto, efectos, para que puedan entender y controlar y saber cómo reaccionar. Porque, por ejemplo, los primeros procesos que hicimos en HDR, eso era lo que pasaba. El maquillaje, o sea, llegué a ver cosas Claro, donde se sentía el maquillaje hasta acá y el degradado en el cuello. Entonces son cosas que en SDR no se veían. Que el mismo material lo pongo en SDR y no se ve. También en el tema de set, eh, ahí ya se han inventado lo que te decía, estos CTLs o estas transformaciones que son dinámicas y no son LUTs fijos, porque el problema del LUT es lo que te digo, o sea, LUT tiene sus complicaciones, pues al ser, digamos, al no ser, no tener posibilidades de transformarse o ajustarse a cada condición es absolutamente diferente y única. Y, ya están inventando más maneras. El otro día estaba viendo que con un software lo que hacen es que ponen, no sé si has visto que se hace live grading en SED a veces, ujú, entonces conectan y lo que usan es el software como ciencia de color para poder ver el LACES en el set. Puede que lo claro. complique un poco más porque estás cableando, bueno, hay que ver como esas temas en set, pero ya eso va desarrollándose y sí que sí, yo pienso que por un lado todos los que están involucrados deberían verlo y por otro lado pues el desarrollo para el DIT poder ver y el foto poder ver en set, poder tener un acercamiento cada vez más a ACES y a HDR. Claro. No, y es que el problema, yo personalmente no he trabajado nada en HDR, pero sí he visto a veces que hay gente que está rodando cosas en HDR con monitores 709, entonces no tiene sentido porque Claro, no, en, no en estás el- viendo la realidad, sí. claro, y luego cuando llegas a la sala de color, pues te encuentras todo el universo del que estábamos hablando, pero claro, en el momento del set, pues estás muy limitado a lo que te da el 709 y ya. Entonces, a mí siempre me gusta ser muy fiel en el set de lo que realmente voy a hacer y no Sí, esperarme sí. a ver que me encuentro un color, ¿no? Entonces, pues bueno, pero sí, muy interesante. ¿Qué más nos preguntan por aquí? Trabajo con LiveGrade con el workflow de ACES. Bueno, eso era un poco lo que Eh, estaba contando ahorita. sí. Salomón Simón, ¿está haciendo mucho sol dentro del laptop? Salo, salo. Bueno, creo que nos quedan poquitos minutos porque Instagram a Vale, la hora te corta. No sé si hay algo listo. importante que nos hayamos Sí, dejado que quieras añadir. yo quería hablar también del tema de aplicaciones de HDR, que no solamente son las OTT, lo que te decía, está también para cine. Desafortunadamente para Ujú, Latinoamérica, yo creo que en España ustedes yo creo que ya tienen salas Dolby Cinema, no estoy seguro, pero los sí, que sí, hay tengan la alguna. oportunidad traten de ir, realmente la experiencia está muy buena. Mm, eh, y el tema de restauración. Entonces es porque la captura, entonces la captura en digital, la captura en película. El rango dinámico que tiene la película es muy alto. Y yo ya tuvimos la oportunidad de escanear una película en HDR en México, un negativo ujú. que tenían original, y realmente es impresionante. O sea, lo que consigues, o sea, realmente te sorprende. Piensas que lo rodaron ayer y es una película de hace, no sé, de los 60. O sea, partes del escaneado ya de la película que ya está rodada Correcto. y Sí, a sí. partir de ahí produces Escaneo el que tengas tu HDR. negativo, tu internegativo, y le escaneos y se restaura en HDR. Wow. Creo que ya han hecho Claro, varios proyectos de eso. por eso, eso me imagino que será también, bueno, no sé si es lo mismo o es simple restauración, Casablanca o este tipo de películas que las ves hoy en día y dices, Dios mío, ¿qué es esto? Sí, sí, porque realmente es que el rango que tiene la película, o sea, pues, hola. Hola, Leo, nos ha pegado cortada Instagram. Está bien, está bien. Estábamos hablando del paso del negativo Sí, al sí. HDR. Realmente lo que te decía es que la película tiene un rango dinámico muy alto, diciendo pues cuántos años, y es sorprendente lo que te puedes encontrar con eso. Yo realmente, Claro. yo pienso, o sea, ya hicimos la prueba y pudimos tener material que escaneado y realmente
es impresionante, es impresionante. Interesante ese Mm, tema también. sí, a mí me parece que eso sí, sí que lo están haciendo ahora, ya aquí con Patrimonio Fílmico en Colombia estamos haciendo ya unas pruebas. Eh, de hecho, esa película que te dije que se escaneó en México, se escaneó, el escáner que tenían era HDR y se pudo escanear en HDR. No se finalizó en HDR, pero sobre eso hicimos pruebas y es impresionante. Tiene un rango muy, muy, muy grande. Pero aquí hay un tema que a mí me pasa personalmente y es que, por ejemplo, quizá para películas nuevas lo veo interesante, pero para películas como, por ejemplo, en los años 50, 40 o cuando sea, coger esas películas y verlas tan perfectas y tan en HDR, a mí personalmente no me gusta, porque creo que se rompe un poco la magia a nivel de textura, a nivel No, ¿sabes? bueno, ese es un punto, ese es un buen punto y es un tema que tiene que ver con el HDR también, tiene que ver con el high frame rate que hablábamos hace un Ujú, rato. Y es que no sé si te has dado cuenta que hay unas personas que están ahorita haciendo eso y está en el ojo del huracán porque tomaron material de los Lumière, no sé si lo has visto, que ujú, tomaron material de los hermanos Lumière y lo ujú. Y lo han restauraron a restaurado a 60 4K. cuadros, 4K y color. Sí. Y entonces mucha gente dice que no, pero ¿sabes qué es uno? O sea, esto me cambió, si quieren pueden buscarlo porque eso está en YouTube. Ujú, Eh, lo que uno va, la percepción que sí gana, o sea, yo entiendo lo de la cadencia de 24 cuadros, que es parte de lo que hacemos nosotros, que nos gusta, pero cuando lo pasas a más cuadros, ves más detalles. Entonces, en los materiales antiguos, cosas que no se estaban viendo por el Juder, que es el barrido que ujú. tenías a 24 cuadros, se dejan ver esos detalles. Claro. Entonces, ves cosas que no estabas viendo. Claro, pero por ese mismo punto, que a Claro, veces no, no esto sé sí, si esto realmente sí, es un tema narrativo y de sí, estética más que de tecnología. O sea, correcto. obviamente verás muchas más cosas definido y tal, pero claro, es como que pierde la magia, ¿no? Como pasas ese proceso de digitalizarlo, de cierta manera, es una cuestión de gustos también, ¿me entiendes? O sea, Sí, yo sí, sí, también soy muy es más purista. purista y más, sí, sí, Exacto, sí, exacto. sí, Pero, sí, pero, pero me parece muy interesante, por ejemplo, pues ahora que se está, digamos, volviendo a rodar bastante en fotoquímico y tal, pues poder coger ese material que tú has rodado en fotoquímico y darle todo ese espacio grande de HDR me parece muy interesante a la hora de jugar, ¿no? Creativamente también. Ya el tema de la sí, sí, restauración sí, es otro tema que ya, digamos, puedes estar más a favor o más en contra, es un tema de estética, de gustos, de purismo, pero me parece muy interesante y de hecho lo desconocía que se podía hacer ese proceso sí, sí, de, sí, de darle el alto rango dinámico con el fotoquímico. Muy interesante ese tema. sí, sí, sí. Y digamos otra salida que también hay, que ahorita alcancé a leer algo que estaban hablando de YouTube. YouTube también tiene HDR. Ya Ujú, es posible consumir contenido en HDR en YouTube. Realmente, yo lo que creo es que es una herramienta, lo que les vuelvo y repito, o sea, esto es una herramienta creativa. claro, Y el hecho de que yo empiece, o sea, ¿cómo decirlo sin que suene mal? Pero realmente pienso que nos lo vendieron de la manera incorrecta, porque claro. la forma en cómo fue el acercamiento, creo que no fue la forma para que los fotógrafos y los, digamos, la gente que, los que creamos como cinematografía de cierta manera, pudiéramos estar tranquilos con esa base. Mm, Entonces, sí, de sí, acuerdo. sí, recuerdo hace mucho cuando incluso las primeras cámaras RED, en algunas ocasiones que se hicieron unos primeros comerciales de Coca-Cola, ¿no? Era algo así, un producto grande, y por alguna razón el cliente vio el RAW, y esto fue, o sea, se escandalizó todo el rodaje, y entonces, no, un momento, espere, es que no, porque venían Sí, sí. acostumbrados a ver todo en 709, que era lo que te decía, Igual, esos pasos sí, sí. que hay que entender y hay que asimilar, o sea, o si vas a hacer un cambio, tienes que explicarlo para que la gente, Ujú, o sea, porque si no explicaste, dices, no puedes poner HDR, o sea, claro. va a ser muy difícil que lo puedan entender y realmente usarlo de la forma No, que es. y también pues tienes que saber que, por ejemplo, lo que estabas comentando de YouTube, que tenga HDR, tú te puedes conectar con tu computador, pero si tu computador no tienes el espacio de color para ver el HDR, no lo vas a ver, que es lo mismo que pasaba con el HD cuando cambió y todo. Si tú no tenías un televisor HD, por mucha Exacto. señal HD que le metieras, no verías HD, ¿no? Entonces Sí, sí, todo es sí, un sí. proceso que al final tiene que ir la cadena junta, si no, pues no hacemos nada.
Sí, 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 a mí me pasó cuando compré mi televisor LG, puse mi OTT HDR. Ah, no, es que tiene que pagar por el servicio. Ah, ok, ya. Claro, claro. Igual que toda la moda esa cuando salió la Alexa y todo, el Lock C, que todo el mundo se Exacto. acostumbraba a ver la imagen lavada y incluso eso fue una moda y una tendencia, ¿no? Todo el mundo con Ujú. nada de contraste, nada de color. Ahora estamos al lado opuesto. Sí, sí, a mí, de hecho, recuerdo cuando pasó eso, yo pasé de publicidad a cine, a cine y a contenido, y estaba haciendo mi primera serie, y, la clienta, quien estaba en ese momento, le hice una propuesta de color, y claro, yo venía de publicidad donde estábamos con esa moda, y entonces me dice, Leo, si yo le pago por hacer color, no es para que se lo quite. Ok, Muy bueno, muy bueno. porque, pero son estilos, exacto, y van cambiando. Pero sobre todo lo que pienso con esto del HDR, y si quiero que la gente lo entienda y lo dejen, le abran las puertas un poco, es porque siento que se presentó mal, se Mm, presentó de la manera incorrecta. Entonces pienso que si tienen que darle la entrada, probarlo. En este momento, o sea, les digo que los que tengan acceso a salas, tanto directores de fotografía como coloristas, deberían hacer pruebas. Uno puede hacer pruebas sin necesidad del monitor HDR, o sea, simplemente entendiendo señales, o sea, es un poquito más complicado, pero yo entiendo que no todo el mundo tiene acceso a un monitor de $40,000, ni a una sala con todas las características para hacer HDR, pero sí mm. pueden hacer las pruebas, o sea, uno puede hacer pruebas y revisarlas en los C8 o C9 que tengan. Y realmente Ujú. lo que pasa es que toca empezar a conocer y acostumbrarse, sobre todo los directores de fotografía, yo sí los invito a que pídanle a los laboratorios que les dejen hacer, no tienen que ser turnos de horas, simplemente es siéntense y miren a conciencia, o sea, cómo me gustaría, o sea, puede ser, yo como colorista en este momento puedo decirle a un fotógrafo, quieres empezar en un rango, digamos, más raw, por decirlo de alguna manera, y se puede. Y entonces si lo pongo en esos niveles, ya el fotógrafo, bueno, sí, entonces ahora vamos a subir hasta donde quieran. Y ya yo hice el ejercicio de SDR, HDR, HDR, SDR, y desde un análisis el material sin color de Dolby, hacer un trim pass y devolverme y ajustarlo contra lo que veía el trim, o sea, como entendiendo todo lo que podía pasar. Y los resultados siempre me daban que estaba por los 300 nits, 300 nits sin problema. O sea, Vale. solamente por percepción. Dije, tengo que hacer estos ejercicios por percepción de qué me gusta, qué quiero ver, para ver cuando lo mida qué es esto. Porque también en todo este tema de la confusión de los nits y bueno, eh, y te Ya. digo los forma de onda, tú ves el forma de onda y realmente tienes que entenderlo porque funciona diferente. Pues yo te tomo la palabra y cuando acabe la cuarentena me voy a pasar por tu estudio para que Sí, ¿no? hagamos pruebas. Es que yo sí, de verdad sí los invito porque pienso que es la forma, además que es el poder aprovechar la tecnología, no solamente decir, uy, está horrible porque no voy a decir fabricantes, pero hacen demos y los ponen y eso es un poquito irresponsable porque no siempre les Claro. quedan, o sea, si le van a vender una tele a alguien en el supermercado, bueno, va, pero o sea, si le van a vender a directores de fotografía, a productores, a directores, a coloristas, o sea, esto no se vende. Al revés, va a ser Sí, esto que pasó y ahora hay que hacer el trabajo contrario para poder darle, o sea, quitarle ese mal nombre que le quedó el sinsabor del HDR sí, y que no se totalmente. sientan obligados, o sea, siento que, o sea, porque he leído artículos donde fotógrafos importantes se han quejado porque los han obligado a trabajar en HDR, pero Ujú. también estaban empezando, están en desarrollo. Todo esto que les estoy contando es, o sea, una experiencia de tiempo ya, estar trabajando y viéndolo y entendiendo realmente qué es lo que es la tecnología, o sea, qué es Claro. HDR en realidad. Sí, todo el mundo. Y bueno, ya para terminar, aquí hay un par de preguntitas y terminamos. Mira, nos preguntan, JMV Cinematographer, para conocer bien el HDR es importante volver a estudiar las curvas características de la película cinematográfica. Lo hemos aprendido restaurando bastantes películas. Bueno, no es una pregunta, es una afirmación. Pero fíjate que en eso hay algo muy interesante. Eh, Peter Doyle, que es un colorista más experto de Technicolor, o sea, uno de sus científicos más expertos, tiene una conferencia donde compara eso y ellos lo miden.
sensitométrica, cogen y miden la curva, siempre lo han hecho, ellos son, digamos, esas compañías muy juiciosas que hacen esto. Ujú. Entonces él dice, mira, esta es la curva que teníamos en cine. Dice, luego nos dieron DCI donde el negro no era negro y las luces altas tenían muy cercanos a lo que teníamos en cine. Ahora, 20 años después, nos dan HDR, oh sorpresa, volvemos a tener los negros que teníamos y tenemos más información en luces altas. Entonces él básicamente lo que dice es, sí, gracias, nos devolvieron lo que nos habían quitado hace 20 años. Y ahí lo que Claro. comentan es cierto, o sea, hay que volver un poco a eso. Le he hecho la experiencia tanto con Pablo como con Pablo Pérez como con Diego Jiménez al final, porque siempre era, o sea, la pregunta de siempre del fotógrafo, ¿cómo expongo para HDR? Y no, es la tecnología la que se adapta al trabajo de exposición del fotógrafo. Tú no tienes que ponerle, o sea, no hay que sumarle nada, y lo que tienen es que ser, volver nuevamente a ser juiciosos en las herramientas de medición en set, porque eso es lo que va a pasar. Ya Mm. después, aquí podemos, ya, porque lo puedo hablar con propiedad, controlarlo, si yo quiero que el vaso o la ventana esté en 1000 nits o en 100 nits. Esas son decisiones que podemos tomar en sala, Mm. propiamente. Ya cada Sí, herramienta total. tiene unas ventajas u otras para poder llegarle más fácil, pero digamos, o sea, esa es como la conclusión de mucho. Y también con Pablo Pérez, el que él tuvo la oportunidad de integrar a todo el equipo en el set y mostrarles en el monitor HDR qué era lo que pasaba para que entendieran cada departamento y poder tomar como el trabajo de la manera, pues para que a la hora de trabajar en HDR no tuviéramos que controlar tanto la señal tan expandida. Claro, total. Mira, Lucho Otero, vamos a invadir ese estudio. Cristian Forero, workshop de HDR con directores de fotografía. Aquí ya se No, están pero o sea que, apuntando. o sea, no, de hecho, justamente hace unos días hablaba con Juan Casados de Netflix, que es uno de los ingenieros de ellos técnicos, eh, pues es quien realmente hace toda la parte de Latinoamérica. Y hablábamos de eso, que hay que buscar una manera de cómo volver a mostrar el HDR, o sea, quitarle ese mal nombre que le quedó un poco para que puedan entenderlo y hacerlo y trabajarlo de la manera correcta. Y aprovecharlo, en realidad es aprovechar la herramienta hasta donde quieras. O Claro, sea, lo que te decía, ni siquiera hay que medir en nits, es por percepción. Si por percepción te gusta, puede estar me ha pasado, pues está en 700 nits, pero no se ve mal. Perfecto. claro. Sí, a mí me parece interesante también, sobre todo lo que tú también comentabas antes, y es por la parte de las bajas, que no tanto con las altas que con las altas. Bueno, igual depende del proyecto y el momento, pero puede ser muy interesante todo el tema de las bajas, que siempre a veces son tan sufridas también, ¿no? De tener Claro, mucho más claro. detalle, mucha más textura. También interesante ver cómo se comporta el ruido, dependiendo. Bueno, en eso ahí tengo que decir que el tema de ruido, claro, como hay más detalle, Mm, si lo que tienes es el ruido de sensor, es terrible. Ah, bueno, mm, podemos hablar de esas cosas que no deberían pasar en HDR porque te castigan. mm. Hay cosas Claro, que te castigan mucho. El ruido te castiga, pero si es textura, no te castiga, es limpio. claro, Ejemplo, lo que estamos haciendo claro. con Pablo Pérez, la textura que tiene es muy agradable. Él también se decidió por ir por un tipo de óptica que sabía que le iba a ayudar a eso y es realmente agradable. Tú lo ves ay, ¿cuál es la última? Una de las películas que salió hace poco en Netflix, que tiene también, está con anamórficos. Bueno, hay varios productos ahora que están ahí y, y realmente te ayuda, pero si es ruido, problema. Sí, claro. Quizás saber en qué punto de la curva puedes estar, digamos, al límite como para ya no pasarte de ruido y de pronto, pues también a la hora de exponer tú, tirar un poquito más por arriba y luego bajar para quitar ese de ruido, tener a lo mejor un poquito más de negro, un poco más denso, dependiendo lo que quieras. Exacto. Pero claro, en el caso contrario de que tengas que forzar, ya me imagino que eso, pues al final Sí, siempre es sí te jodido, ¿no? castiga, te Claro, castiga. exacto. El otro tema que anda muy mal es cuando se estalla algo, o sea, está fuera de rango. Porque un tema es que puedas tener luces altas, pero digamos, si tienes, me pasó no sé, una entrada, abren una puerta y ¡pum! Si por señal está quemado, o sea, se va a ver muy mal, se va a Mm, ver muy mal. claro, Eso claro. tienen que cuidarlo bastante porque créanme que se va a ver muy mal
tratamos con muchas herramientas y no, pues por ahora, lo que te digo, puede que haya un desarrollo más adelante, todo está cambiando, pero por ahora con las herramientas que hay es muy difícil y por percepción se ve muy mal. Es como cuando tenías NSDR que controlar algo quemado, se empezaba a solarizar, tomaba, en red se ponía magenta, o sea, ya se salía, o sea, nunca lograbas Claro. como algo realmente agradable a lo... Al final, Mm, igual yo creo también que en cierto modo, tú tienes el rango, digamos, mucho más abierto, mucho más amplio en HDR, pero tú a la hora de, por lo menos me planteo yo a la hora de fotografiar algo, a la hora de saber dónde me voy a poner la curva, también tienes que tener claro dónde te tienes que ubicar, por si luego fuerzas un poco, por si luego claro, sobreexpones, por claro, si luego, claro, al final, claro, porque yo a veces también he visto gente que dice, no, pues como tengo HDR, pues puedo ser más flexible a la hora de exponer desde un punto de vista técnico, pero claro, realmente eso te limita en cierta manera también. Y creo que tú también narrativamente tienes que saber dónde te vas a colocar de la curva para luego trabajarla, ¿no? correcto, correcto. Tienes Sí, por eso te ese decía, rango y ese margen, pero es muy acertado lo que estaban comentando ahora lo del laboratorio. Y sí, yo pienso que hay que volver muy, o sea, la fotografía no cambió porque salió los paneles HDR. O sea, la fotografía es igual para mí. mm, No, no, totalmente. no, sí, hay otros, o sea, habría que tener temas en cuenta, pero no la manera de exponer. Pienso Ujú, que la manera de exponer no debería ser lo que debería cambiar. ujú, total. Mm, Eh, bueno, yo creo que ya estamos. Ah, mira, Paulo nos preguntaba, ¿y la óptica que es muy importante con el HDR y la combinación con el ASIS? Bueno, si está comentándolo, porque sí, sí no, realmente, pero es lo que te digo, o sea, conocer, él no pensó entiendo en bien ACES, no entiendo bien la pregunta. ¿Y la óptica que es muy importante con el HDR? Ah, la óptica, está, sí, 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 está, ya entiendo. pero sí, lo que te digo, o sea, realmente, porque ¿Qué ópticas teníais en el estás, proyecto que hiciste con Pablo? eran, son anamórficos, no recuerdo la referencia exacta en este momento, pero son, es óptica anamórfica. Pero Ujú, realmente el punto es que él, fíjate, él pensó desde ACES para HDR, y es lo que yo les claro, estaba diciendo desde el principio, o sea, es que vendieron, o sea, lo vendieron de una manera muy extraña y dijeron que era HDR y nunca hablaron de ACES. Y ACES es un paso muy importante en todo ese proceso. Y si no entendiste ACES y no estás, como decía Pablo, trabajando para ACES, pues a HDR menos vas, o sea, menos vayas a llegar a un buen HDR, un buen final. Va a ser, o va a ser traumático, o va a ser complicado. O sea, Cook anamórficos. Felipe, Cook anamórficos, que creo que Ujú. Felipe igual estaba en el proyecto. Sí, 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 Cook anamórficos. Oye, pues qué interesante, Pues Leo. bueno, Esto no... hay un último detalle que creo que son ya los otros departamentos que pienso que deberían tomarse en cuenta, sobre todo para foto, y esto es un tema que tiene que ver mucho con los directores de fotografía, y es que en edición no están monitoreando en HDR. Ujú, Ya existen las maneras, deben empezar a implementarlo, ya los estudios grandes lo están haciendo, porque justamente lo que te digo, a veces, incluso sin existir el HDR, hay material que tú veías y decían, pero ¿por qué escogieron esta toma? Bueno, entiendo que editorial tiene otros conceptos para montaje, pero en HDR siendo tan extremo, tienes que ser muy cuidadoso si tienes detalles que sabes que realmente se van a ver mal, que pueden afectar. Eso claro, por un lado. O sea, ya hay cómo hacerlo. Ya ProRes creo que tiene ProRes RAW y sobre eso puedes darle un manejo para que ellos puedan trabajar en pseudo HDR, pero que van viendo más o menos por dónde va la cosa. Y el tema de VFX también, que la gente de VFX pues cambia totalmente la experiencia con temporadas de Siempre Bruja, como tenía muchos efectos, pues sí, sí que VFX, menos si en un set no tienen acceso a monitor HDR, en VFX hasta ahora están empezando a tener monitores, entonces, y es muy costoso. mm, Pero realmente, por ejemplo, una de las cosas que descubrimos con este proyecto es que ellos pueden medir por señal. Entonces se hizo equivalencias con las formas de onda estándar para que ellos entendieran y todo el tiempo tenían que estar viendo a sala. Es importante que lo hagan. Si no, claro. vas a tener crush, o sea, cosas que veías, digamos, cosas mágicas que había en la serie, que son glows y rayos y
lo veías muy lindo en HDR, pero al hacer el SDR no llegaba, Claro, porque son claro. niveles demasiado altos donde fue generado el CGI. Oye, pues muy interesante. Cuando acabe todo esto, nos iremos a tu estudio a hacer pruebitas y cosas. Y Sí, 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 con gusto. No, a pero ver qué sí los invito, o resulta. sea, y con la asociación lo hemos hecho y yo creo que sí es, o sea, esto es más, además que pienso que entre más personas conozcamos esto, cuando ya que ya es una realidad que estamos trabajando para mercados, industrias más grandes, pues no nos vean como los bobitos que no entendieron, Claro, sino claro. realmente sí estamos haciéndolo profesionalmente, sí estamos interesados, sabemos aprovechar las herramientas, o sea, este tema es de poder entender y aprovechar las herramientas que se entregan, no simplemente negarse a la tecnología porque de cierta forma yo entiendo lo que pasó y era lo que les decía, que lo presentaron de una manera incorrecta. Pero bueno, es el momento de repararlo. Sí, sí, sí. Genial. Oye, pues Leo, si no hay nada más que añadir, te agradezco muchísimo esta charla que hemos tenido. Creo que ha estado muy interesante. Te tomo la palabra una vez más por lo del tema de hacer las pruebas. Creo que es muy importante, muy necesario. Y nada, no sé si tengas algo que añadir ya para despedirnos. No, 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 me parece que está muy importante que hagas este espacio, o sea, realmente, y lo que hablábamos al inicio también hay que aprovecharlo para estudiar, o sea, yo trato de estudiar todo el tiempo, pero pues el trabajo a veces no permite, Claro, entonces es como el momento de hacerlo y generar los espacios, y aquí incluso empieza uno a conocer gente que no conocía, así como, o sea, realmente poder aprender, y te digo, o sea, claro, si vamos aprendiendo todos, pues todos vamos ganando. claro que sí. Oye, pues nada, pues que sea leve todo esto de la cuarentena, que pronto podamos salir y hacer pruebas Sí. y pruebas y pruebas Que, y que nos ustedes veremos puedan salir seguro. para que no, yo no pueda salir, porque nosotros nunca salimos, pero... Claro, me acuerdo estos días que vi un meme que ponía editor sin cuarentena, sentado en la casa. Editor con cuarentena, sentado en la casa. Lo Sí, sí, mismo sí. para coloristas también, gente de post. Sí, Igual, sí, sí. igual. Bueno, pues muchas gracias, Leo, Pues no, y nos estaremos viendo. perfecto, gracias a ti, muy amable, que estés bien, un abrazo. Gracias a todos Antes los que que nada, asistieron. hay gente que nos estaba preguntando en las